El doctor Gustavo Juárez es doctor en Tecnología de la Información en la Universidad de Málaga, España. Tiene una maestría en Sistemas de Información en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, presidente del Consejo de la IEEE del Cono Sur y presidente de la sección del IEEE Argentina, coordinador vitalicio ad hoc de la IEEE Región 9, coordinador del área de Inteligencia Artificial Aplicada ITSS en Holanda, director del proyecto de investigación, proyecto de navegación inteligente de sistemas aéreos autónomos. Le damos la bienvenida, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. 10 Betcom, 9 asistencias, me falló, la perfección no existe, pero bueno, les agradezco mucho a los organizadores, la verdad que está saliendo espectacular el evento y en este caso me presento formalmente. A ver si me puedo llegar a presentar. Me parece que no voy a presentar. A ver. Vamos a presentar la agenda. Vamos a trabajar con una agenda específica de estos temas. Básicamente, la idea de esta charla, no sé si me pueden prestar un presentador. Israel Troncoso Flores. Acaba de ofrecer un presentador, Israel. Bueno, mientras los ponemos, les cuento. La idea de la charla de hoy es presentarles la idea de... Yo soy director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional de Tucumán, donde soy profesor, y desarrollamos ciertos proyectos basados en inteligencia artificial, los cuales tienen como finalidad un poco combinar las técnicas de la inteligencia artificial aplicadas a problemas de desarrollo. Hace 7 años, el Estado Nacional nos exigió a los investigadores de Argentina que intentáramos migrar a un paradigma de la investigación. ¿Con cuál paso? Nos pidieron que... ahí está, perfecto. Muchas gracias. Nos pidieron que cambiáramos de paradigma de la investigación y desarrollo a la investigación, desarrollo e innovación. Entonces, en función de eso, veníamos investigando ciertas temáticas y en el año 2013, en una conferencia en Dallas, presentamos, aquí me presento, presentamos una serie de trabajos que tienen que ver con la predicción del clima y compramos el primer dron. Un dron comercial, un dron que hoy se lo puede comprar por $200, $300 y comenzamos a investigar esa temática. Tuvimos ciertas crisis en Argentina para la importación de componentes electrónicos, entonces eso nos llevó a que la parte de software de inteligencia artificial aplicada era fácil de llevar adelante, solo que no así la bajada a los componentes o a los productos. Entonces ahí fue que desarrollamos este proyecto que está desarrollado con Big Data, el PRONISA, que es un proyecto de desarrollo de drones, y después desarrollamos este proyecto para los cascos azules en misiones de paz, en donde la principal particularidad, la van a ver hoy, es que se desarrollaron drones de bambú, ¿sí? No podíamos importar componentes del exterior. En realidad sí se podía, pero era muy complicado, llevaba mucho tiempo, y pensamos en una solución local, al alcance de la mano, que era fabricar los drones, pero fabricar nosotros la estructura de los drones. Y para eso elegimos los drones de bambú. En ese contexto, ya que esto fue desarrollado para el Ministerio de Defensa y para las Naciones Unidas, al año siguiente nos coordinaron para ir a algo que no se ve muy bien. Ahí está, el área de inteligencia artificial de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por detrás del proyecto de drones de bambú para cascos azules en misiones de paz. Entonces, un poco esa es la historia breve de qué es lo que hacemos. El perfil de la charla de hoy, lo que busca, me estoy yendo de otro lado, ahí va, es un poco plantear qué se puede hacer en ingeniería cuando uno desarrolla proyectos y tiene un área de conocimiento, cualquiera sea ella. En el caso nuestro particular, el área de conocimiento es la inteligencia artificial aplicada, la aplicamos a procesos socioeconómicos, la aplicamos a la predicción del clima, la aplicamos a muchas cosas, pero en el año 2013 comenzamos a aplicarla a un producto que sea entregable. La charla de hoy, ¿qué es lo que persigue? Mostrarles
de cierta forma, cómo se pueden desarrollar proyectos de inteligencia artificial, implementados, como le digo, sobre la electrónica pura, y que ustedes vean ciertas oportunidades que existen en el contexto de ustedes para desarrollar estos proyectos, dado que todo se trata de una serie de pasos no muy complejos que tal vez uno no lo ve por falta de experiencia, pero están al alcance de la mano. En sí, el presente y el futuro, lo estoy volviendo loco, ¿no? Porque yo no, perdón, estoy yendo y viniendo en la presentación. La idea, ¿cuál es? Si yo tengo que determinar si mi idea es buena o no es buena, lo primero que tengo que investigar es qué pasa en el mundo del área del conocimiento de lo que estoy desarrollando. Para eso hay una consultora que ahí chiquitita se la ve, es Gartner, que presenta todos los años este flyer, y este flyer lo presenta de manera detallada. La idea un poco era contarles lo que pasaba en el flyer del año 2015, qué pasó luego en el 16, qué pasó en el 17, y sobre todo enfocarme en un área específica que es el de la inteligencia artificial. Y van a ver que los componentes van y vienen. ¿Qué sería esto? Tecnologías disruptivas que van entrando. Gartner, la consultora, tiene un componente visual que es el Hype Cycle de Gartner, ya lo vamos a ver ahora, que lo que permite es mostrar cómo están entrando al mercado tecnologías disruptivas, que sería algo nuevo, revolucionario, algo que va a explotar el mercado, y que le hace falta tiempo y desarrollo para consolidarse como tal y no terminar en un paradigma, sino terminar en un paradigma y no solo quedarse en una tecnología disruptiva. En el área de inteligencia artificial, desde el año 2015, como se pueden ver en los slides, se viene discutiendo la cuestión específica de el uso de la inteligencia artificial, y de manera creciente, uno que lo viene viendo de adentro, detecta que en el año 2018 y 2019, la proyección del año que viene, ya se habla de la inteligencia artificial con un enfoque particular en donde se la pone como eje de muchas otras técnicas. Entonces se plantea el análisis de información sobre grandes volúmenes de datos, que el que hace Big Data sabe que hay muchas técnicas para hacer data mining, pero particularmente desde el punto de vista del análisis de los datos, la inteligencia artificial ocupa un lugar hegemónico. Para eso también se plantea el tema de Internet of Things y estas cuestiones de estos elementos inteligentes que estarían en la casa, que desarrollen ciertos algoritmos que permitan ganar en autonomía y facilitar a los ciudadanos vivir con mejor calidad de vida y con menores volúmenes de obligaciones. Acá, fíjense, puntualmente, se repite el tema de las tres dimensiones que se plantean para el 18. Estaba la inteligencia, el planteo digital y el planteo de las mallas. Sí o sí se está pensando ya en función del crecimiento de las tecnologías que existen, hablo desde el punto de vista del hardware, se está analizando de manera repetitiva el hecho de desarrollar mesh o grids. Cuando se habla de drones del futuro, ya se habla de una serie de grids en los cuales se integran los drones y cumplen una función muy similar a la que se aplica en la inteligencia artificial, en la técnica conocida como agentes inteligentes del software o softbots, en donde cada robot tiene cierta inteligencia, cada proceso tiene cierta inteligencia, y de manera colaborativa todos esos procesos conducen a una solución global. Podemos pensar, para que sea más simple y no tan complejo, en un hormiguero. ¿Sí? Las hormigas, dentro del hormiguero, como comunidad, cada una tiene un rol y de manera cooperativa convergen en una solución. Entonces, vamos a ver las tendencias que usan, y acá está, digamos, esta es la práctica que todos los años hacemos en inteligencia artificial. Ver qué es lo que indica el Hype Cycle de Gartner, y si se fijan hay muchísimas técnicas que van entrando. Acá indica la duración en años que tiene cada una de esas técnicas o recursos de la electrónica, de la computación, de la inteligencia artificial, y cosas que van desde el bioprinting, que van desde los autos autónomos, y pasan con los años, cuando uno va leyendo los diferentes Hype Cycle de Gartner, que ese modelo que de un año fue el de los drones, el año siguiente son de los vehículos voladores, como ya por acá van a ver que van insertándose en la gráfica como tecnologías disruptivas. Acá lo vamos a ver mejor. No se lee ahí abajo, pero dice técnicas propias de la inteligencia artificial. Acá se ve mejor. Epa, acá se ve mejor. Y van a ver
todas las técnicas que hoy se proponen como técnicas surgidas de la inteligencia artificial. Entonces, un poco lo que vengo a contarles hoy es que esas técnicas no dejan de ser algoritmos aplicados a problemas, ¿sí? Hoy en la conferencia de Armando explicaba muy bien cómo integrar la programación, el software, a los componentes electrónicos. Entonces, desde el área específica de la electrónica nos muestra cómo es muy sencillo, con una serie de pasos o con un procedimiento muy simple, cómo integrar esas técnicas a la electrónica. En sí, ¿qué es lo que viene a pararse en el medio de todo este contexto de la ingeniería de hoy en día? La cuestión propia de tanta cantidad de técnicas de inteligencia artificial, lo cual verdaderamente nos lleva a plantearse conceptos que son elementales, como por ejemplo, a ver, me estoy yendo para el otro lado. Ver, de cierta forma, en qué contexto yo encuentro la técnica en la cual me quiero especializar y en qué contexto verdaderamente entra la inteligencia artificial. Recuerdo en un congreso en el año 2012, en donde estuvo una eminencia argentina del área de computación y de ingeniería industrial, Jonas Payuk, y Jonas decía, verdaderamente ustedes los de inteligencia artificial creen que todo se soluciona con procesos inteligentes. Cuando nosotros con procesos de control típico y tradicional solucionamos lo mismo, solo la única diferencia es el tiempo. Entonces en esa función, con ese criterio me dejó pensando y verdaderamente hay diferentes opciones para solucionar el mismo problema. Hoy vengo a contarles las que son de la inteligencia artificial. Y esto de la Internet of Things, o lo que el primer disertante del día de ayer comentaba de Internet of Things o de Internet of Everything, viene a plantear un poco otra cuestión disruptiva que se plantea como una solución global que facilitaría la vida de los seres humanos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo hago un análisis puntual de dónde están parados los elementos sobre los cuales yo puedo llegar a programar estas técnicas que estamos comentando. Entonces, acá tengo otra gráfica en la cual puedo observar de mi área específica dónde está aplicándose de mayor manera la inteligencia artificial. Y vemos que las telecomunicaciones están con un 14% manejando técnicas de inteligencia artificial, con lo cual yo debería ver en qué proceso verdaderamente se programa la técnica, cuál técnica. En inteligencia artificial tenemos un conjunto de técnicas y algoritmos que vienen a facilitar estas soluciones y de esa forma ver cómo se integran. Verdaderamente, hoy les voy a presentar un caso de estudio que plantea algo que es esencial. En la inteligencia artificial hay dos conceptos elementales, la inteligencia artificial dura y la inteligencia artificial blanda. Esto para mí es necesario plantear de manera inicial porque en función de eso yo voy a direccionar mi proyecto usando inteligencia artificial. La dura plantea un modelo histórico en la cual surge en el Colegio de Dartmouth en el año 1956 y se discutía un concepto muy relacionado a la ciencia ficción. Supermáquinas que iban a dominar el mundo y se hicieron innumerables películas, pero en donde el criterio primario de la inteligencia artificial es cuánta autonomía yo le otorgo al proceso. Entonces piensen en esto. Yo desarrollo un software que detecta la cotización global del precio del citrus, ese software se dispara a la red con capacidad de movilidad y de autodireccionamiento sobre los servidores que tienen la información o sobre las páginas web que tienen la información, recolectan la información, pero en algún momento tiene que permitirme a mí, desarrollador, detener el proceso. Entonces ahí yo tengo que hacer una determinación elemental del porcentaje de autonomía que yo le doy a ese proceso. Así es que hay ciertos procesos que fallan, que nunca se detienen y que son como, yo lo relaciono con la basura satelital. Un conjunto de elementos sueltos en el espacio, descontrolados, que nadie supervisa. Acá pasa exactamente lo mismo. En cambio, la inteligencia artificial blanda es esa inteligencia artificial que está en mayor o menor impacto solicitándole al usuario que le diga cuándo detener el proceso. O sea, pensemos que mi casa, absolutamente automatizada, con conceptos específicos de domótica, yo tengo que decirle cuándo quiero que apague las luces,
aunque yo lo programe como un patrón de comportamiento, que ese patrón se cumpla bajo mis directivas. Entonces, cuando yo voy a eso, que por ahí la inteligencia artificial dura y la blanda se hace difícil de entender. La dura es este tren. Es un tren conocido como el tren Sendai, tiene una longitud de 15 kilómetros de longitud y tiene 57.600 viajes al año. Se maneja con una técnica que se conoce como Fuzzy Logic, lógica difusa, de Lofty-Sade, y puntualmente ese tren en todos estos años funciona desde la década del 80, funciona solo, se detiene mucho más próximo a la distancia de parado, mejoró la distancia de 20 centímetros a 7, contamina menos y se autoprograma. Sabemos que Japón tiene una de las tasas de suicidios más altas del mundo. El tren se detiene, se realiza el proceso policial y el tren, el sistema global, que ahí pueden ver todas las rutas que tiene, se redirecciona y logra durante el día compensar las pérdidas de tiempo que tuvo por esas situaciones de suicidios, para el caso que analizamos. En cambio, eso sería la inteligencia artificial dura, una baja tasa o bajo porcentaje de autonomía. Autonomía respecto de sobre el usuario. Y desde el proceso un alto nivel de autonomía. En cambio, la inteligencia artificial blanda lo que plantea es un entrenamiento constante de los patrones, por el caso que estamos viendo ahí en la pantalla, de cómo automatizar los distintos componentes de la casa dentro de un contexto de una computadora central que permita no solo administrar el manejo de esos componentes, sino utilizar bases de datos y bases de conocimientos en las cuales se generen reglas y esas reglas respondan a mi conocimiento empírico, que en realidad sería mi comportamiento. Si yo llego a mi casa a cierta hora todos los días, que la computadora esté esperando que yo llegue, que me abra el garage, que me prenda las luces, que se cierre el garage, que me prenda las luces del pasillo, y así que detecte cuál es mi comportamiento. Serían los dos ejemplos puntuales necesarios. A ver, acá les voy a mostrar un video para que ustedes me digan de qué estamos hablando. ¿Inteligencia artificial blanda o dura? El ejército de Estados Unidos rompió el contrato, se extinguió el contrato con la compañía que proveía móviles, vehículos, y ahora desarrolló el contrato con esta empresa que se llama Oshkosh, que trabaja hace 81 años. No maneja nadie el camión. ¿Sí? Extraño. Pero no lo maneja nadie. Detrás de ese camión, que tiene una funcionalidad, fíjense que va detectando minas delante del camión, van los otros camiones. Sin conductor. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Nos enfrentamos a una inteligencia artificial dura o blanda? ¿Qué opinan? ¿Dura? Levanten la mano los que dicen dura. ¿Y los que dicen blanda? Bien, la respuesta está de la mano del sistema que supervisa eso, no el camión. El camión es un actuador. Pensemos en un robot que yo manejo los pasos que les tiro a la rueda, estoy manejando de una manera mucho más compleja los mismos procesos cuando el camión se maneja solo. Entonces no está de la mano del motor que yo estoy controlando, de la dirección o de la georreferenciación del dispositivo, sino que está de la mano del software que hace la contención de todo el contexto que administra que todos estos camiones se manejen. Con lo cual, cuando hablamos de vehículos autoguiados, sean terrestres, acuáticos, subacuáticos o aéreos como los drones, el tema de la inteligencia artificial blanda o dura, debo analizarlo en el contexto que contiene a todos los actuadores. Bien, a ver si pasa esto. Entonces, cuando nosotros planteamos soluciones a problemas, ¿qué tenemos hasta acá? La inteligencia artificial, el problema, y verdaderamente
entramos en un contexto que es la ética. ¿Quién leyó este libro? Levante la mano, ¿quién lo leyó? Bueno, un libro histórico de ciencia ficción. Un escritor que escribe sobre robots y que termina generando reglas históricas con las cuales la sociedad se maneja el código de ética del uso de robots. Entonces uno lee y dice, un robot no puede hacer daño a un ser humano. Lo deben haber escuchado. Surge de un libro de ciencia ficción, pero es un dogma. Hoy en día es un dogma en tecnología. Ahora, lean esa frase y memoricen esa frase. ¿Sí? ¿Listo? Vamos a esta. En el año 2011, 2 academias del Reino Unido reescribieron los códigos de ética de la robótica aplicada. Y fíjense, rapidito, ¿qué dice la primera regla? ¿Les suena? Es muy parecida, ¿no? Excepto la última parte, en donde manifiesta que los robots sí pueden hacer daño en contextos específicos, en contextos de interés nacional. Definimos, no sé cómo definirían interés nacional, pero hablan de que sí se puede hacer daño y es un código de ética. Un código de ética que tiene en total, ¿sí?, 5 componentes distintos contra las 3 reglas que plantea Asimov. Entonces, repasemos. Proyecto, caso de estudio, técnica de inteligencia artificial, la ética. Entonces, cuando analizamos eso, la pregunta es por dónde comenzamos, y la respuesta es muy simple. El enfoque con el que nosotros trabajamos es muy simple. Ganar, ganar. En el IEEE le dicen networking. Entonces, nosotros tratamos siempre de cumplir eso. Cuando vamos a la siguiente fase del proyecto, buscamos todo lo que podemos hacer en el laboratorio, pero direccionado a que todos ganen en el proyecto. Entonces, si hay alumnos, que esos alumnos hagan pasantías rentadas, reciban un sueldo. Si el proyecto va a una comunidad de pueblos originarios, esos proyectos tengan alguien que los pueda terminar usando. Y conseguir fondos de financiamiento, que es la última fase. En Tucumán, mi provincia, yo vivo en Tucumán, en el norte de Argentina, la provincia más chica del país y la más densamente poblada de Argentina, plantea una cuestión geológica en donde, si se fijan, están todas las montañas al oeste y las zonas productivas al este. Hasta ahí todo muy simpático desde el punto de vista geográfico, pero nos pasa esto. Detectamos de manera frecuente inundaciones, muchas inundaciones, gravísimas inundaciones. Entonces, a ver, en ese contexto, vamos de nuevo por acá. Esas inundaciones se podrían prevenir si se hiciera un estudio con drones. Entonces empezamos a juntar los drones de bambú, esos drones de bambú que ya venimos desarrollando en el laboratorio, con el análisis de causas de río. Esta es una imagen de una televisión nacional que refleja lo que pasa en Tucumán todos los años. Entonces, en ese contexto, dijimos, bueno, lo hacemos con bambú, pero tenemos que ser, dentro del ambiente académico, tenemos que hacer un análisis específico del material que vamos a usar. Y comenzamos a estudiarlo al bambú en cuanto a las propiedades físicas y mecánicas. Las factibilidades del uso del material nos llevaron a las fases de diseño, del uso de ese material con drones de bambú específicamente, cómo cortar el bambú, dónde deteriorarlo de la menor manera el bambú, cómo integrarlo al bambú de esta forma, cortes de esta forma que permitan, y comenzamos a hacer un estudio. Ese estudio no tiene nada de inteligencia artificial, pero tiene gran parte del problema que queríamos resolver. Finalmente, lo que obtuvimos fue esto, un dispositivo. Este año nos visitó gente de la NASA. Este señor se llama Pablo Narváez, es el director del Jet Propulsion Lab de la NASA. Nos visitó a un congreso en Tucumán y nos visitó en el laboratorio y estuvo viendo los dispositivos. Y hace 2 semanas, 3 semanas, la CNN de Estados Unidos vino a filmar el dron de bambú. Y salió publicado hace una semana en la CNN. ¿Sí? ¿Qué les estoy mostrando?
que de algo que uno va concatenando y busca que todas las partes ganen, que se aplique inteligencia artificial, uno logra construir algo que es usable, ¿sí? ¿Qué técnicas usamos de inteligencia artificial? En la parte de visión hacemos una detección de la línea de horizonte y con esa imagen de la línea de horizontes aplicamos algoritmos genéticos y lógica difusa que nos permite detectar y elaborar una línea marco sobre el cual el dispositivo se mueva. Pregunta, ¿vuela de noche? No, porque usa la línea de horizonte. ¿Está? Muchos drones no vuelan de noche. Eso es algo que comercialmente no se dice. Porque usan el reconocimiento que usamos también nosotros para volar. Cuando detecta la línea de horizonte, recién puede volar. Por eso es que los drones despegan y se estabilizan a 1,20 m, porque buscan la línea de horizonte. Desarrollamos inteligencia artificial dentro de estos dispositivos para navegación. Con la cámara frontal lo que buscamos hacer es que encuentre objetos y los evite. Siempre cumpliendo una misión. El problema que teníamos, ¿cuál era? Determinar cuál es la misión. Entonces, disculpen, vamos a volver acá. Ahí. ¿Cuál es la misión? Nosotros queremos darle soporte a una comunidad de pueblos originarios que lo que hacen es ganadería a cielo abierto. El ganado se cría en el campo. Con los drones, con la cámara de servicio, que es la cámara que va en la parte inferior, lo que buscamos es detectar con huellas de cámaras térmicas las vacas dónde están perdidas para que la comunidad las pueda recuperar. Simple, técnicamente simple. El problema es la tecnología. Entonces ahí es donde desde el laboratorio lo que intentamos hacer es eso. En esa comunidad, ¿sí?, surgió el segundo caso de estudio. En un congreso, en el Section Congress del año pasado de Australia, asistí a ese congreso y se presentó, o yo conocí, este concepto que surge de PES, de la sociedad de PES de IEEE, en donde se asignan fondos, $50.000, $30.000, de acuerdo al proyecto, para dar soluciones a pueblos en crisis. Entonces nosotros veníamos volando, porque ese pueblo tiene un gravísimo problema, ese pueblo, hablo de Ñorco, tiene gravísimos problemas de inundaciones. Entonces veníamos trabajando el tema de las inundaciones y nos cayó que acá estaba, ¿qué cosa? La última fase de todo proyecto, los fondos. Entonces estamos trabajando ahora para construir una solución integral de ingenieros senior del proyecto con alumnos juniors que trabajen de manera mancomunada y den soluciones de energía eléctrica, agua y telecomunicaciones. Este pueblo tiene la característica, bueno, este es un poco el perfil de este proyecto, está abierto, pueden entrar a verlo y pueden postular para este proyecto y después tienen que hacer un buen proyecto para resultar ganadores, pero si resultan ganadores es mucho el dinero que IEEE asigna a los ganadores como para llevar adelante. Este pueblo queda en el medio de una montaña, donde ustedes pueden ver los ríos que en temporada veraniega los inundan y los aísla del mundo. En esa comunidad, trabajando con ríos, pensamos que se puede dar una solución extra a el desarrollo de un proyecto. Está muy apartada, son 4 horas de 4x4, de camioneta 4x4, en donde lo que empezamos haciendo fue llevar proyectos TISP. ¿Sí? Este es un proyecto TISP premiado en América, en la región 9, dado que se fueron varias veces, y lo que hicimos, aparte del TISP, es llevar los drones de bambú para que los padres de los estudiantes lo probaran. Entonces, finalmente, se rompió la camioneta. ¿Sí? Pero la perfección no existe, dice mi suegro, y tiene razón. Se nos rompió la dirección a la vuelta y tuvimos que encontrar muchas soluciones artesanales, pero un poco se trata, son los pormenores de todo proyecto, toda especificación de proyecto. ¿Qué quiero decirles a modo de conclusión antes de pasar a las preguntas? Es necesario que ustedes identifiquen en dónde son fuertes o dónde quieren especializarse. Segundo, tienen que ver en qué estado del arte se encuentra ese tema y para ello tienen que ir a Gartner como una solución específica y ver dónde está el tema dentro del Hype Cycle para ver si el tema es bueno o ya desapareció.
muchas veces uno cree que está haciendo algo innovador y después se da cuenta que eso falló como solución y es una pérdida de tiempo importante. Una vez que logran eso, tienen que pasar a la etapa de lo que nosotros los invitamos es programar con técnicas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque más allá de que la tendencia nuestra en el laboratorio sea trabajar con inteligencia artificial blanda, siempre lo que buscamos es que tenga un alto grado de autonomía y sobre todo tenga capacidad de aprendizaje. Les cuento una anécdota. Trabajamos muchísimo tiempo con fútbol de robot y ese fútbol de robot lo que hacía era un equipo que jugaba al fútbol con técnicas de lógica difusa y redes neuronales. 5 contra 5, bueno, participamos muchos años porque teníamos financiamiento y la idea era hacerlos jugar a los robots. El tema está en que cuando ese proyecto se extinguió, nosotros quedamos con muchísima experiencia, pero difícilmente aplicable a otra cosa. Entonces, la idea es migrar. Todo eso que ya recogí, lo migramos y hoy en día estamos trabajando con vehículos autónomos autoconducidos. Estamos trabajando con bases de datos. Básicamente, yo di una conferencia en este mismo congreso hace 2 años del modelo Tesla S, que es un vehículo que tiene un autopilot y se maneja solo. Se dio la investigación de sus bases de conocimiento, estaban próximas a transformarse en estándares de mercado, y queríamos ver cómo programaban las bases de reglas. Y nos dimos cuenta que era necesario que nuestros procesos inteligentes cambiaran de paradigma y pasaran a adoptar la capacidad de aprendizaje. Y uno dice, ¿una base de datos aprende sola? No. Una base de datos recolecta datos y los almacena. Entonces, ¿cómo puedo yo generar patrones de conocimiento que, si se ponen a pensar, son no más que reglas de inferencia? If, then, else. Esas reglas almacenadas para que estudien el contexto, este mundo real, que sería, supongamos, en este mismo auditorio, detectar dónde es más fresco, dónde es más cálido para regular la temperatura, y en función de eso, abrir más o cerrar la válvula de gas que refrigera una zona sobre otra. Entonces, cuando se plantean esas cuestiones más específicas, la necesidad es de ver qué es lo que hice y puedo reutilizar. Y en el ganar-ganar, gano yo. Porque detectamos que había una cierta falencia, detectamos que era posible rediseñar las bases de conocimientos, implementar bases de conocimientos en otros dominios y que el sistema aprendiera de sí mismo. Que tomara una regla, la disparara y en función del resultado del mundo real, haciendo una divergencia entre el estado anterior y el estado actual, supiera cómo lo modificó al entorno. Y en función de eso supiera si disparar esa regla fue efectivo o no. Entonces las reglas que van impactando mejor en el contexto son las reglas que tienen un grado de aplicabilidad mayor. Y las que están funcionando mal, decrece ese grado de aplicabilidad. Eso, ¿qué es lo que les da? A ver, levanten la mano los que se dedican a desarrollar programas o sistemas de información. Bien, en ese contexto, específicamente, cuando uno programa algo, tiene la estaticidad propia de que el programa no se reprograma. Es un poco lo que planteaba Lofty-Sade cuando desarrolló las técnicas de lógica difusa, planteaba el desarrollo del term set. ¿Quién estudió inteligencia artificial o cursó inteligencia artificial? Bien, cuando plantean el estudio del term set, que es una herramienta propia de la lógica difusa, en ese contexto yo evalúo las reglas que voy tomando para fusificar y para defusificar. Pero en ese contexto, esa herramienta es estática, no se mueve dinámicamente de acuerdo al problema y se hace adaptiva. Y es la segunda cuestión en la inteligencia artificial. La primera, la autonomía. La segunda era el grado de adaptabilidad, porque la adaptabilidad lo que me permite es el aprendizaje. Entonces yo hago un programa que aprende de sí mismo. Y llega un punto en que ese aprendizaje, como sucedió con la inteligencia artificial dura desarrollada en el tren Sendai, termina manejando el tren mejor que un ser humano. ¿Me siguen? Ganar, ¿qué es? Ir reutilizando las técnicas que venimos usando de vehículos aéreos autónomos a vehículos terrestres. Ganar es conformar equipos de trabajo que permitan sumar gente que necesite ganar algo, que necesite algo a cambio. Encontrar el caso de estudio en el mundo real, encontrar la capacidad de desarrollar una solución en el mundo real. Y tal vez ustedes la tienen a la vuelta de su casa.
Tal vez ustedes tienen en su misma casa una solución, una necesidad de solución. Y de ahí la cuestión final es encontrar los fondos para el financiamiento. Cuando llegamos al punto de encontrar la solución, en todo este contexto de que la inteligencia artificial viene a solucionar todo o mucho, la necesidad de encontrar un proceso específico, una técnica específica de la inteligencia artificial es el siguiente paso. Y ahí viene la fase del desarrollo de las capacidades científicas en los alumnos y en los profesionales. Dónde buscan la información, qué calidad de información encuentran y qué tan actualizada o no está esa información. Porque en sí, cuando yo analizo las técnicas aplicables de inteligencia artificial, no son muchas. Algoritmos genéticos, lógica difusa, redes neuronales, softbots, y ya de ahí empezamos a combinar las técnicas. El neurodifuso, y todo se vuelve combinación de técnicas inteligentes. Pero en sí, no mucho más que eso. Entonces, ¿de qué se trata? De la última fase. ¿Qué es lo que el mercado busca de nuestros desarrollos de software? Aplicados, en este caso, a procesos electrónicos, a dispositivos electrónicos. Entonces, en ese contexto, lo que yo tengo que determinar es cuál es la forma de desarrollar una técnica inteligente, adaptiva y autónoma que desarrolle las cosas en esa línea y que verdaderamente sea replicable. Cierro con esto. El caso de éxito con inteligencia artificial, que mayor éxito tuvo en el 2016, fue una puertita para mascotas en una puerta que cuando el animal pasaba por RFID detectaba, ¿sí?, si era la mascota de la casa o no. Si era la mascota se abría la puerta, si no era la mascota no se abría la puerta. Y habían aplicado una red neuronal así, pero era inteligente. En ese contexto, ese proyecto en los primeros 12 meses ganó $1 millón. Entonces ahí es donde yo creo que con ese ejemplo basta como para ver que la inteligencia artificial en casos muy complejos es una solución súper importante. Pero tengo que distinguir y contrastar la técnica que estoy usando con un modelo de control tradicional, típicamente, que me diga qué resultados tiene. Y en el proceso de validación determinar si el valor agregado de la inteligencia artificial verdaderamente supera o no al proceso de control tradicional. Un autor muy conocido de inteligencia artificial planteó en su momento que la singularidad es la palabra clave en el universo de la inteligencia artificial para los próximos 10 años, 20 años. En ese contexto, la idea es que los sistemas inteligentes supervisen a los sistemas biológicos, en los cuales estaríamos nosotros. Acá les dejo mis datos de referencia y básicamente lo que me interesa, ya después vuelvo sobre esto, es si tienen alguna pregunta. ¿Nada? ¿Fui tan claro? ¿Se entendió? Si se entendió, vamos al break. Bueno, de nuevo, les agradezco mucho la invitación. Los invito mañana. Mañana va a haber una mesa panel en un café científico en el cual vamos a hablar de la ética en la ingeniería, algo que al menos en Argentina recién se está empezando a enseñar éticas en las universidades. Y hace no muchos años se comenzó a enseñar ética en la medicina, con lo cual habla claramente de todo el camino que nos queda por recorrer. Mañana va a haber una mesa panel en la cual se va a debatir y bueno, están invitados para ello. Y puntualmente les dejo mis datos por si quieren mandarme un mail o lo que necesiten, ¿sí? La idea es ganar, ganar. Así que muchas gracias. Muchas gracias al ponente. Le vamos a dar un certificado por su participación en la BEDCON 2018. El certificado es por parte de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de Telecomunicaciones.